Tercer martes del tiempo ordinario, 29 de enero de 2019. Homilías hacia una fe madura. Soy el Padre Montijo y te comparto mis reflexiones para las homilías del tiempo ordinario. De la carta a los Hebreos. Hermanos, puesto que la ley de la antigua alianza no contiene la imagen real de los bienes definitivos, sino solamente una sombra de ellos, es absolutamente incapaz, por medio de los sacrificios siempre iguales y ofrecidos sin cesar año tras año, de hacer perfectos a quienes intentan acercarse a Dios. Porque si la ley fuera capaz de ello, ciertamente tales sacrificios hubieran dejado de ofrecerse, puesto que los que practican ese culto, de haber sido purificados para siempre, no tendrían ya conciencia de pecado. Por el contrario, con estos sacrificios se renueva cada año la conciencia de los pecados, porque es imposible que pueda borrarlos la sangre de toros y machos cabríos. Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo conforme al Salmo: «No quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado». Entonces dije: porque a mí se refiere la Escritura: «Aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad». Comienza por decir: «No quisiste víctimas ni ofrendas, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado», siendo así que eso es lo que pedía la ley. Y luego añade: «Aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad». Con esto Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo, y en virtud de esta voluntad todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez por todas. Palabra de Dios. Todas las religiones implican un grado de violencia, y el cristianismo nos da la posibilidad de acabar de una vez por todas con la violencia religiosa. Claro que algunos luego van a decir que ha habido guerras de religión entre cristianos y que existen cristianos que se comportan violentamente con otros. Pero no me refiero a lo que de hecho han vivido los que se llaman cristianos pero que no viven cristianamente. Me refiero a la enseñanza que nos da la carta a los Hebreos. Toda religión implica una forma de violencia porque trae consigo la práctica de algunos ritos en los cuales se sustituye o se ofrece una víctima por el perdón de los pecados o para ganar la bendición de Dios. También las religiones más evolucionadas cambian ese sistema de sustitución por la violencia o el esfuerzo o el sufrimiento de cumplir unos mandamientos o de vivir una vida según unas leyes. Sin duda, el peor horror de las religiones es la sustitución vicaria en la cual se ofrecen sacrificios humanos. Y hay personas, sabios filósofos como Hegel, que han visto en el sacrificio de Cristo una especie de síntesis entre lo que es esa sustitución de víctimas de animales y lo que es el sacrificio de la propia vida rectamente o santamente vivida. Así que el sacrificio de Cristo sería la plenitud de los sacrificios humanos de manera incruenta, no sangrienta. Hermanos, es importante saber que si queremos entender el cristianismo en los esquemas de las religiones del pasado, nos vamos a quedar muy cortos. Sin duda podemos encontrar semejanzas porque Cristo ofreció su vida y hubo un derramamiento de sangre. Pero Cristo no fue un chivo expiatorio que se ofreció para sustituirnos en el patíbulo de la cruz. Cristo no se ofreció en ese sentido. En sus propias palabras, como dice la carta a los Hebreos, dijo a Dios: «No quisiste víctimas, ni ofrendas, ni sacrificios, me has dado un cuerpo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad». Está haciendo referencia a un salmo. Y el sentido de esto es que el sacrificio humano, el verdadero sacrificio humano, es vivir la vida de cara a Dios. El sacrificio que celebramos cada misa con las palabras de Cristo que dijo: «Tomen y coman, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre», es porque el pan alimenta y el vino alegra. El mayor sacrificio que podemos vivir humanamente es aprender a hacer el bien, hacerle el bien y la vida más agradable a los demás. Ese es el verdadero sacrificio que repara los pecados y que quita nuestros pecados, porque por fin podremos dejar de hacer el mal para comenzar a aprender a hacer el bien. Y no desde el punto de vista de cumplir una serie de preceptos, códigos o mandamientos, sino sobre todo como una celebración,
como una celebración, no significa como una diversión, sino como un acto de verdadera paz, alegría y libertad, con el gozo de estar embelleciendo este mundo tan oscuro. Como dice la carta a los Hebreos, el sacrificio es eficaz porque Jesús es el guía de todos los hermanos, de todos los que somos, como Él, hijos de Dios. La verdadera vida espiritual que nos purifica de los pecados es dejarnos conducir por el Espíritu que tuvo Jesucristo para alejarnos del pecado y de la muerte y avanzar hacia una vida de santidad, de amor al prójimo y a todos los que nos rodea. Para hacer eso se sufre, para hacer eso se aprende en ensayos y errores y progresivamente. Ese es el sacrificio en todo caso, el dolor o el reto de madurar. Y si alguna vez te toca sufrir por algo que no fue tu culpa, ten en cuenta que aún en medio de ese desierto tú podrás avanzar para transmitir a los demás la luz que Dios te da, como lo hizo Jesucristo. Tú tienes la opción de seguir pensando que los sufrimientos, el dolor y la vida son una carga. Tú tienes la opción de seguir haciéndote la víctima, o bien puedes cambiar esa mentalidad de víctima por una mentalidad de santidad. Tú puedes vivir santamente, tú puedes darle algo de Dios a los demás. Te cueste o no te cueste, sufras o no sufras, hacerlo incondicionalmente como Dios lo hace. Y de esa manera cumplir la voluntad de Dios para ser hermano o hermana de Jesucristo, verdadero Hijo de Dios. Que así sea.